Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes de iniciar la charla del día de hoy, me gustaría presentarme. Yo sé que hay algunas personas que me conocen, pero hay bastantes que no. Entonces, me gustaría que supieran quién está dando esta plática, ¿no? Mi nombre es Rigoberto Guardado France. Tengo la licenciatura en Oceanología, la cursé en la Facultad de Ciencias Marinas aquí en Ensenada entre los años 1980 a 1985. Tengo una maestría en Oceanografía Costera que culminé en el 2006. Tengo una especialidad en desarrollo portuario que culminé en el 2007 y he estado trabajando como profesor investigador de la Facultad de Ciencias Marinas durante 36 años en diversos este, apoyando en la docencia, en la investigación, la divulgación, la difusión y en varios puestos. Por lo tanto, pues tengo un poquito de experiencia en esta parte, ¿no? Una vez que me he presentado ante ustedes, en esta ocasión les estaré brindando una pequeña plática de divulgación sobre el tema que recibe el nombre de protección costera en la Bahía de Todos Santos. Este título en particular evoca dos palabras clave, como ustedes pueden observar. La primera de ellas es la palabra protección, que significa acción de proteger o impedir que una cosa reciba daño, y la palabra costera, que hace referencia a la franja continental contigua al mar. Así, si nosotros unimos estas dos palabras, protección costera, pues debemos de entender por protección costera a todas las acciones que van a ser tendientes a eliminar o reducir los daños que pueda sufrir la costa debido a la incidencia de fenómenos naturales como el oleaje, las tormentas, la disminución en el aporte sedimentario o bien efectos asociados a la intervención de nosotros, que es el ser humano. La charla la voy a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar un poco de introducción. Posteriormente vamos a platicar un poco sobre las alternativas de mitigación y prevención de la erosión costera que se manejan a nivel mundial. Como tercer punto vamos a platicar un poco sobre las alternativas de mitigación que se están utilizando en la Bahía de Todos Santos. Vamos a hacer un análisis muy breve de las obras de protección que se tienen construidas. Platicaremos un poco sobre lo que nos espera o lo que nos depara el futuro en la Bahía de Todos Santos con relación a obras de protección costera. Y por último, trataré de dar algunas conclusiones que engloben, pues, de manera general lo que vimos en la charla. Entonces, bueno, a manera de introducción, podemos decir que la costa es un área de transición entre la tierra y el mar que alberga una enorme variedad de ecosistemas y provee una cantidad muy grande de servicios ecosistémicos de gran valor. Para las personas que no están familiarizados con el término ecosistémicos, debemos de entenderlo como los servicios ecosistémicos o ambientales a aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. Así, por ejemplo, en esta diapositiva que les estoy presentando, ustedes pueden observar claramente que existen una serie de servicios que presta la costa y solamente he resaltado algunos de ellos con los cuales podemos estar más familiarizados. La primera de ellas es que es un lugar en el cual nosotros nos inspiramos para poder hacer obras de arte, para hacer ciencia, para poder relajarnos. La otra es que es un lugar donde habitan muchas especies y es un hábitat en el cual se desarrollan las mismas. Otra de los servicios que presta es este que tenemos en la parte inferior, en la cual estamos haciendo referencia a él, como que funciona para regular las perturbaciones naturales, es decir, es un amortiguador que existe o una zona buffer que existe entre el mar y el continente y que nos va a proteger de eventos extremos como tormentas, oleajes, etcétera. Posteriormente, otra de las cosas para las cuales nos sirve la costa, pues bueno, regula la calidad del aire y del clima, y además es una fuente interminable. Bueno, eso de interminable está entre comillas, pero hasta ahorita nos ha dado o ha sido el sustento para poder alimentar a una gran cantidad de personas, no nada más a nivel local, sino a nivel estatal y a nivel mundial. Por lo tanto, la costa es una zona muy importante que debemos de abordar en nuestros estudios. La costa debemos de percibirla nosotros como un sistema natural que se encuentra bajo un equilibrio dinámico. Esto es, todas las características que observamos en la costa, incluyendo su forma, está en función de aspectos como el tamaño de grano, las características del material que la componen, el abastecimiento del mismo, las características del oleaje, la dirección de arribo de las olas, la dirección de velocidad de las corrientes litorales, el rango de mareas, el nivel del mar y las condiciones topográficas, entre otros factores. Y bueno,
Como estamos hablando de que la zona costera es una zona de transición entre varios ambientes, pues es obvio que esta zona en particular va a tener cambios de manera frecuente, puesto que todos estos factores que yo acabo de mencionar, pues van a estar variando en cuestión de minutos, segundos y horas. Por lo tanto, el equilibrio dinámico al cual yo hago referencia es que una playa, cuando vamos nosotros a verla o cuando estamos en la playa y vemos las características que presenta, pues esas van a responder a las condiciones que se están presentando en ese momento. Eso no significa que a lo largo de un periodo muy largo, muy grande, esa playa vaya a mantener características similares, puesto que como están cambiando todos estos factores que yo acabo de hacer mención y que controlan la morfología de la playa, pues la playa va a estar cambiando, pero es importante que nos quede claro el que el equilibrio va a ser dinámico, es decir, la playa está equilibrada para las condiciones que se están presentando en ese momento. En esta diapositiva que tenemos aquí, que les estoy presentando, tenemos dos tiempos en una playa. En la del lado izquierdo estamos percibiendo que es una playa amplia, arenosa, ¿sí? Mientras que tiempo después, en la misma playa, podemos percibir nosotros que las condiciones cambian drásticamente. Toda la arena se ha ido y ahora tenemos una playa que está en un marcado proceso erosivo. El proceso erosivo se refiere a que la arena fue removida de alguna manera y ahorita no se encuentra aquí. Puede haber sido removida por oleaje alto o por otras condiciones, pero en lo particular estamos viendo que la playa puede cambiar de un momento a otra y les vuelvo a repetir, esto está en función de un equilibrio dinámico. Del lado izquierdo, el hecho de que se presente arena en este momento es porque las condiciones de oleaje, corrientes, mareas, aporte fluvial, aporte de sedimentos de otras fuentes están permitiendo que la arena pueda estar en este lugar, mientras que bajo otras condiciones se va a presentar esta morfología de la costa. Esto nos lleva a nosotros a tener mucho cuidado a la hora de interpretar los estadios en los cuales se encuentra la playa. Es decir, si yo voy a la playa que estoy presentándoles aquí en condiciones como se perciben de una playa amplia, pues yo percibiré que no existe un problema de erosión en esa zona. Y si de alguna manera estoy pensando en hacer algún desarrollo habitacional, turístico o hacer actividades en esta área que requieran de la playa como tal, pues yo diré adelante, porque la playa tiene las características adecuadas. Sin embargo, y si yo no considero que en otras épocas del año van a cambiar las condiciones, podemos pasar a una playa como la percibimos del lado derecho, y eso va a traer consigo el fracaso de lo que yo estoy planeando hacer en ese lugar, puesto que ya no tengo la playa ya se fue. Pero eso no significa que ya va a quedar así. Nuevamente voy a tener yo arena, luego voy a tener un ciclo de erosión, luego voy a tener un ciclo de depositación, de tal forma que si yo quiero hacer alguna actividad, pues lo más prudente es que yo programe las actividades de tal manera que se hagan actividades de playa con arena cuando se presenten estas condiciones, y cuando se presenten las condiciones erosivas, pues proponer algún desarrollo de algún otro tipo de actividades en esta zona. Bueno, vamos a analizar un ejemplo para que vean ustedes cómo es que una playa cambia su forma en función del aporte sedimentario. Solamente voy a hacer énfasis al aporte sedimentario. A pesar de que yo mencioné que en una playa diferentes factores pueden ser que cambie su forma, como el oleaje, corriente, transporte litoral, aporte sedimentario, solamente me voy a centrar en esta ocasión en el aporte sedimentario como un factor que me va a poder a mí explicar cómo es que cambia una playa a lo largo del tiempo. Es muy importante que les quede claro esto. Hay otros factores que van a influenciar, sin embargo, yo voy a poner de ejemplo solamente cómo es que el aporte sedimentario puede hacer que una playa cambie de forma a lo largo del tiempo. En esta figura que tienen ustedes aquí, podemos identificar lo que se le llama en procesos costeros como elemento del balance sedimentario. Si yo estoy analizando cómo cambia una playa en función del aporte sedimentario, yo tengo que identificar lo que se llaman elementos del balance sedimentario. ¿Qué es un elemento de un balance sedimentario? Un elemento de un balance sedimentario va a ser un elemento que aporta material a la zona costera o que saca material de la zona costera. En este caso, si ustedes observan esta figura y partiendo de la zona de los ríos que tenemos aquí en la parte superior de la figura, un río no va a sacar sedimento de la playa. Un río lo que va a hacer es que lo va a aportar en épocas de lluvia, al igual que los arroyos. Por lo tanto, esto se considera un elemento
del balance sedimentario, es decir, un elemento que va a aportar o que va a sacar material, ¿sí? Pero que en este caso en particular su función va a ser aportar material sedimentario. Enseguida tenemos el viento. El viento se puede comportar de las dos maneras. Cuando el viento sopla de continente hacia el mar, lo que va a suceder es que va a remover material de las dunas y lo va a transportar a la cara de la playa, de tal manera que bajo esas condiciones el viento se convierte en un elemento del balance sedimentario que está aportando material a las playas. Cuando el viento sopla de mar hacia continente, se invierte este efecto. El viento va a remover material de la cara de la playa y lo va a almacenar en las dunas, por lo tanto, el viento se comporta también como un elemento que saca, bajo ciertas condiciones, material de la zona de la playa. De tal manera que hasta ahorita estamos diciendo que los elementos son el río o arroyo que siempre va a aportar material sedimentario y el viento que va a estar en algunas ocasiones sacando, en otras ocasiones va a estar metiendo material. Continuando con esta figura encontramos a los cantiles. Los cantiles que encontramos en la zona costera no van a sacar material de la playa, es decir, no van a agarrar arena y ellos la van a colocar en su cara, en sus paredes, sino simplemente el oleaje los va a estar impactando, los va a erosionar y el material que se ha erosionado de los cantiles se va a depositar en la cara de la playa. Por lo tanto, los cantiles son un elemento a considerar en los estudios de balance sedimentario como un elemento que aporta material a la playa. El otro efecto que podemos tener nosotros aquí, pues bueno, es esta flecha que tenemos, si ustedes observan que está paralela a la línea de la costa, que se le está asignando como transporte de arenas a lo largo de la costa. Si nosotros estamos parados en esta zona, la corriente litoral o la corriente de agua, que en este caso viene de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha, y que me representa esta flecha la dirección en la que se está moviendo el agua, pues va a significar que en algunos momentos esta corriente va a transportar sedimento hacia la zona costera y cuando el agua salga de esta zona que yo estoy analizando, pues va a sacar material de la zona costera, de tal manera que la corriente litoral aporta y también saca sedimento de la zona costera. Los cañones submarinos que tenemos en la parte inferior izquierda de esta figura, como el que tenemos aquí nosotros en la bahía de Todos Santos, frente a la boca del estero de Punta Banda, pues este es un elemento del balance sedimentario que solamente va a sacar material sedimentario. Es decir, si tenemos nosotros arena en la cara de la playa y por alguna razón, digamos por ejemplo un movimiento sísmico, la arena se desplaza hacia aguas más profundas, esta arena puede caer en el ápice del cañón submarino y deslizarse a profundidades tan grandes que ya no regresa a la zona costera, de tal manera que los cañones submarinos sacan arena de la zona costera. Esto que tenemos aquí enseguida es lo que se llama relleno artificial. En algunos lugares, como es en Cancún, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en Manzanillo, donde se requiere la presencia de playas para poder tener el desarrollo de actividades turísticas, es muy socorrida la técnica de un relleno artificial. ¿A qué se refiere con relleno artificial? Se refiere a traer arena de otros lugares y colocarla en la playa que se está erosionando con el fin de que exista arena, exista playa y se puedan desarrollar estas actividades turísticas. Por lo tanto, si yo traigo arena de un lugar externo y lo coloco en una playa, esto se va a convertir en un elemento de un balance sedimentario que está aportando arena a la costa. Enseguida tenemos el dragado. Es bien común que en algunos lugares cercanos a la costa que tienen problemas de asolvamiento o acumulación de arena, la técnica sea escarbar esa arena, sacar esa arena y llevárselas a otro lado, de tal manera que sacar arena de aquí lo que va a hacer es que le va a quitar arena a este sistema que estamos nosotros analizando. Los procesos biológicos se refiere básicamente a que los organismos desarrollan, por ejemplo, esqueletos de carbonato de calcio y cuando llega el oleaje, este oleaje, si es muy fuerte, fragmenta estos organismos y los restos de los esqueletos de carbonato de calcio pasan a formar parte del sedimento. Por lo tanto, los organismos también aportan material sedimentario a la zona costera, aunque también lo pueden sacar cuando están construyendo sus conchas, ¿sí? Lo podemos decir de esa manera. Y por último, analizando esta figura, vemos en la parte superior lo que es una flecha que va de manera perpendicular a la costa. Eso se refiere a lo siguiente: cuando tenemos oleaje de una tormenta, lo que va a suceder es que
como son muy grandes las olas, va a erosionar o va a agarrar sedimento de la costa y lo va a transportar a aguas profundas. Bajo condiciones de tormentas, por lo tanto, vamos a tener corrientes que son perpendiculares a la costa y que van a estar sacando material de la orilla y lo van a estar transportando a profundidades muy grandes. Por otro lado, cuando lleguen las condiciones normales, es común que el oleaje con características de menor altura, ¿sí?, y menor periodo haga que ese sedimento que fue depositado a una mayor profundidad vuelva a la playa. Por lo tanto, bajo estas condiciones, esta corriente perpendicular a la costa lo que va a hacer es que va a aportar material sedimentario. De tal manera que si analizamos esta figura y estamos viendo los elementos del balance sedimentario, porque lo que queremos aquí es explicar básicamente cómo cambia la forma de la playa en función de estos elementos, pues aquí tengo muchos elementos, algunos de los cuales van a sacar material, otros van a meter material, y algunos en un momento dado se van a comportar en ambos sentidos. Bueno, continuando con este análisis, si yo identifiqué los elementos del balance sedimentario y a los que meten sedimento yo les pongo un signo positivo, puesto que están aportando, yo les puedo poner el nombre de entradas, como lo podemos observar en la parte de abajo en el cuadrito que yo tengo aquí. Es decir, cuando yo ponga el nombre entradas con un signo positivo, me voy a referir a estos elementos del balance sedimentario que están aportando material, como es el caso de los ríos. Cuando yo ponga salidas, me voy a referir a aquellos elementos que acabamos de analizar y que tienen la característica particular de que están sacando material de la zona costera, como pueden ser los cañones submarinos o como pueden ser los cantiles. De tal manera que esa es la razón por la cual ustedes observan en la parte inferior esta simbología. Entradas van a ser aquellos que aportan material sedimentario, por eso le estamos poniendo un signo positivo, y las salidas serían aquellos que sacan material sedimentario, por eso le estamos poniendo un signo negativo, ¿sí? Bueno, ¿qué sigue a continuación para hacer el estudio del balance sedimentario? Miren, aquí estamos identificando los elementos o los responsables de meter o sacar material, pero la pregunta es ¿cuánto material van a sacar o cuánto material van a meter? Estamos hablando de ponerle un número en metros cúbicos de material, en este caso de arenas, por ejemplo, que están aportando o que están sacando cada uno de ellos. Cuando yo logro hacer eso con base a algunas técnicas que manejamos en procesos costeros, yo ya estoy listo para hacer mi estudio de balance sedimentario. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Si yo hago la sumatoria del volumen que es aportado por todos aquellos elementos que meten sedimento a la costa, por ejemplo, si el río aporta 1 metro cúbico, si el viento aporta 1 metro cúbico, si los cantiles aportan 1 metro cúbico, si yo considero estos tres elementos, pues van a ser entradas, ¿sí? Suponiendo que el viento está aportando material en este momento, van a ser entradas, y si cada uno aporta 1 metro cúbico, la cantidad total de sedimento que va a estar entrando es 3 metros cúbicos. Entonces la entrada aquí serían 3 metros cúbicos. Si yo lo que hago es que hago el mismo análisis utilizando ahora el volumen de material que es extraído, yo ya puedo hacer un balance. Como resultado de este balance, es decir, de hacer la sumatoria de todos aquellos volúmenes que entran y todos aquellos volúmenes que salen, yo puedo llegar a la siguiente conclusión, que es muy importante para poder explicar cómo es que cambia una playa a lo largo del tiempo, utilizando nada más el concepto de balance sedimentario. Miren, vámonos al cuadrito que tenemos en la parte inferior. Si yo tengo que la sumatoria de las entradas es mayor que las salidas, quiere decir que tengo más sedimento que está entrando al sistema del que está saliendo. Por lo tanto, como resultado final, pues voy a tener un balance positivo, es decir, voy a tener un exceso de material, puesto que está saliendo menos material de que está entrando. Por eso le estamos poniendo un balance positivo, quiere decir que hay exceso de material. Si yo tengo que el volumen de material que entra es igualito al volumen de material que sale, yo voy a decir que la playa se encuentra en equilibrio o está balanceada, es decir, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Pero si las salidas o el volumen total de material que sale es mucho mayor del que está entrando, ¿sí? Aquí hay un error, este debe de ser un signo positivo, les pido unas disculpas de antemano, entonces el balance va a ser negativo, quiere decir que hay un déficit de material sedimentario en esa playa. De tal manera que un estudio de balance sedimentario es
como utilizar una balanza, por eso les puse una balanza aquí en el lado inferior izquierdo, en la cual vamos a poner de un lado las cantidades de materiales que entran a la costa, los materiales que salen, y dependiendo de cómo se balanceen estos dos platos, vamos a poder decir que hay un exceso de material, en el cual en el caso sería un balance positivo. Vamos a decir que las cantidades que entran y que están sacando son iguales, es decir, hay un equilibrio. En el caso particular sería llamarle balance como tal. Y en el caso de que salga más material del que entra, yo voy a llamarle o me voy a referir a ello como un balance negativo, ¿sí? Es decir, déficit de sedimento. Y yo creo que ustedes ya en este momento están empezando a vislumbrar lo que significa el tener un balance positivo, el estar balanceado o el tener un balance negativo. Nada más que les pido que por favor me esperen un minutito para poder reafirmar ese concepto que ustedes están manejando, ¿sí? Bueno, miren, vamos aquí a reforzar lo que ustedes ya están pensando. Esto que tenemos aquí en la parte superior es lo mismo que acabamos de platicar hace rato. Es decir, en el primer renglón estoy suponiendo que la cantidad de material que está entrando es lo mismo que está saliendo, por lo tanto yo diré que existe un balance en la costa. Si lo que sale es mayor que lo que entra, si lo que entra es mayor de lo que sale, yo tendré un exceso de material, por lo tanto diré que tengo un balance positivo. Y si lo que sale es mucho mayor que lo que entra, que ya comenté que aquí hay un error y les pido disculpas, esto debe de ser positivo. Vuelvo a repetirles, si lo que sale es mayor que lo que entra, entonces yo tendré un balance negativo o un déficit de material. ¿Qué significa tener este resultado en la morfología de una playa? Si yo tengo que las entradas son iguales a las salidas, yo lo que puedo esperar es que esa zona costera, esa playa en particular, mantenga una estabilidad a lo largo de mucho tiempo. Es decir, como lo mismo que entra es lo mismo que sale, si yo voy el día de hoy a una playa, voy a tener ciertas características que como hay un balance entre lo que entra y lo que sale, prácticamente todo el tiempo va a tener la misma forma, ¿sí? Va a variar muy poco, pero básicamente va a tener la misma forma porque existe un balance en las entradas y en las salidas de material sedimentario. De tal manera que si yo voy, por ejemplo, en verano, voy en invierno, voy en otoño y voy en primavera, pues no me voy a asustar porque haya cambios muy drásticos, ya que el balance a lo largo de mucho tiempo para esta zona en particular, pues es cero. Es decir, lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿sí? Considerando nada más, y le vuelvo a aclarar, por favor, el aporte sedimentario, ¿sí? Si yo tengo lo del segundo renglón, en el sentido de que entra más material del que sale, yo como resultado voy a tener un exceso de material en la costa y eso me va a traer consigo una depositación, ¿sí? La D que tengo aquí entre paréntesis se refiere a depositación y es para hacer referencia a la figura que tengo en la parte inferior izquierda. Es decir, si yo tengo un exceso de material, generalmente las playas son playas amplias, con mucha arena, que la mayor parte del tiempo van a estar en un proceso de depositación, es decir, todo el tiempo van a estar con arena, van a estar playas amplias, de tal manera que eso es el resultado de un balance positivo. Sin embargo, cuando yo tengo un balance negativo, y eso significa que sale más material que el que entra, pues la playa va a estar en un estadio de erosión. Yo le puse ER para hacer referencia a la figura de la parte inferior derecha. Esta imagen nos indica a nosotros una playa en la cual hay un balance negativo, es decir, está saliendo mucho más material del que está entrando, por lo tanto la playa se está erosionando, ¿sí? Y bueno, si nosotros hacemos un análisis rápido de esto, pues yo creo que hemos llegado fácilmente a explicar cómo es que una playa puede mantenerse en equilibrio o estable a lo largo de mucho tiempo, cómo puedo explicar las playas que casi todo el tiempo tienen arena y cómo puedo explicar yo aquellas playas que se están erosionando solamente utilizando el concepto de aporte sedimentario y de balance sedimentario. Este estudio que tenemos nosotros aquí es muy valioso a la hora de hacer análisis de procesos costeros y sobre todo de alternativas de manejo de la erosión, ya que, por ejemplo, si yo tengo un problema de un balance, tengo un problema de erosión, dígase, por ejemplo, Cancún, y yo tengo claro que está saliendo más material del que está entrando, pues si yo puedo ubicar los elementos del balance, como lo vimos hace rato, que están sacando material, puedo cuantificar cuánto están sacando y puedo identificar aquel elemento responsable por sacar la mayor cantidad de material de la zona costera,
pues a lo mejor puedo hacer algo con ese elemento para evitar o disminuir la cantidad de material que está sacando y con eso dar una solución o minimizar el efecto erosivo que se está generando. De tal manera que esto es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, si analizamos lo que les acabo de mencionar en el sentido de que una playa se puede mantener en un estado de equilibrio, o puede haber depositación, o puede haber erosión, es evidente que para nuestro caso como seres humanos, lo que más nos preocupa es en aquellos lugares donde tenemos un balance negativo, es decir, donde el efecto sea erosivo. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupa? Pues por el simple hecho de que nosotros hemos vivido en la zona costera, hemos desarrollado infraestructura en la zona costera, hemos hecho muchas cosas en la zona costera y eso implica para nosotros beneficios económicos, ecosistémicos, como lo habíamos platicado hace rato, trae una gran cantidad de beneficios económicos, los hoteles, todas las actividades turísticas que se dan en este lugar, por lo tanto, cuando tenemos un balance negativo, pues es cuando nos preocupa a nosotros y tendemos a hacer algo al respecto para evitar que este proceso erosivo continúe, ¿sí? Y bueno, en este sentido nos vamos a enfocar de aquí en adelante un poco más a aquellos lugares en los cuales existe un balance negativo de sedimento que conlleva un problema de erosión y de aquí en adelante vamos a ver cómo es que enfrentamos nosotros este problema de erosión. Primero, ¿qué significa oficialmente la palabra erosión? ¿Sí? La palabra erosión tiene muchas maneras de definirla, pero de acuerdo a los legisladores, ellos entienden por erosión lo siguiente. Vamos a decir que existe erosión cuando, comparando imágenes de la costa o de la playa en dos momentos distintos, la línea de la orilla, es decir, la línea que marca el límite entre el continente y el agua, está desplazada hacia tierra en la última apreciación de ella. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos dos imágenes satelitales, dos fotografías aéreas de una zona en particular y resulta que al comparar dos fotografías de diferentes años, la más reciente me dice que la línea de la playa está desplazada en dirección hacia el continente, pues para mí eso va a representar un problema de erosión. Y esto aplica tanto en playas como esta que tenemos aquí. Esta playa en particular, estamos hablando de una playa en Cancún, ¿sí? Aquí en México, y también va a aplicar esa definición para otro tipo de costas como son las acantiladas, de tal manera que nos vamos a referir a erosión cuando se presenta esta característica en particular, ya sea en playas arenosas, en playas acantiladas, en playas con cantos rodados, en playas con gravas, etcétera. Cualquiera de los ambientes costeros, siempre y cuando la línea de la playa esté desfasada en dirección hacia el continente en las fechas más recientes, va a implicar un problema de erosión y eso va a requerir de nuestra intervención en un momento dado para poder minimizar o terminar el impacto de este fenómeno de erosivo con el fin de que no se perturben las actividades que se llevan a cabo en la zona costera y que no se perturben los servicios ecosistémicos que nos están brindando estas costas. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias más evidentes de la erosión? Pues bueno, las consecuencias de la erosión costera son muy diversas. Podemos encontrar desde pérdidas ecológicas, como puede ser en el caso de la imagen superior izquierda, en la cual estamos percibiendo un proceso erosivo sobre el campo de dunas, pues evidentemente vamos a tener aquí pérdidas ecológicas, porque tenemos nosotros que las dunas están habitadas por una gran cantidad de organismos, y esos organismos, pues al momento de ser afectados por estos fenómenos, pues pueden incluir pérdidas muy fuertes desde el punto de vista ecológico, que se pierdan ecosistemas, que en un momento dado puedan perderse especies endémicas o alguna ave en particular que habitaba la duna y que era un ave que exclusivamente habitaba ese espacio en particular, pues bueno, podemos perder nosotros cuestiones ecológicas, podemos tener pérdidas ecológicas muy importantes, ¿sí? O bien, si esta tormenta lo que hace es que transporta mucho sedimento a una marisma, por ejemplo, que se encuentra atrás de esta barrera, pues bueno, como resultado de ese evento, la marisma va a quedar completamente enterrada por arena y eso va a traer consigo la pérdida de esa marisma, que a su vez era una fuente de nutrimentos para una serie de organismos que habitaban esa zona, ¿no?
se nos debe de quedar claro que uno de los impactos pueden ser ecológicos, ¿sí? Podemos tener pérdidas económicas, sociales y políticas, e inclusive hasta pérdidas humanas, si es que no tomamos las precauciones conducentes. Esta imagen que tenemos en la parte de en medio corresponde a Cancún. Si se fijan ustedes, aquí tenemos un serio problema de erosión en la cual se ha perdido una gran área de la playa. Bueno, ¿qué significa esa área perdida de la playa? Pues significa que vamos a tener la capacidad reducida de recibir visitantes en una área de playa. En el momento que la playa se hace más angosta por un proceso erosivo, lo que vamos a tener nosotros es que vamos a tener menos área física que puede ser ocupada por los turistas, y eso va a significar que vamos a tener nosotros turistas que no van a ir a esta zona en lo particular durante un cierto tiempo hasta que no se restablezcan las condiciones. Esto trae consigo problemas económicos, puesto que vamos a traer pérdidas asociadas a los hoteles por la baja ocupación, a los restaurantes por la baja afluencia de personas, etcétera. Y bueno, en el caso de la imagen que tenemos en la parte inferior, pues yo creo que está de más algún tipo de explicación, puesto que también trae consigo una gran cantidad de pérdida económica, el perder infraestructura como esta que tenemos nosotros aquí colocada. La pregunta es, generalmente yo escucho problemas de erosión costera a nivel mundial, pero la pregunta es si nos afecta en México, ¿sí? Y la respuesta es obvia, sí nos afecta en México. Y lo que les estoy presentando yo aquí a ustedes es una serie de encabezados de diversos periódicos y de revistas de ONGs en los cuales hacen referencia a estos problemas. Es decir, por ejemplo, hay una preocupación latente en nuestro país de que las playas desaparezcan por efectos de la erosión. La erosión, evidentemente asociada a una serie de factores, no nada más a la falta de sedimento, pero la preocupación existe de un proceso erosivo que se está percibiendo y que eso está afectando a las playas y que eso puede traer consigo los impactos que yo les acabo de mencionar. Entonces, existe una preocupación real de que las playas, fíjense, desaparezcan en nuestro país. La otra es que el 8 de abril del 2020, por ejemplo, en esta revista de esta ONG, hacen referencia a que la crisis climática está modificando la línea costera en México. Estos cambios climáticos que hay, aumento en el nivel del mar, el derretimiento de los casquetes polares, etcétera, están modificando las condiciones físicas y eso a su vez está modificando la línea costera y la mayor parte del efecto es erosivo, de tal manera que también estamos analizando un futuro en el cual tendremos que lidiar de manera más frecuente y más eficiente contra este problema de erosión para que no tenga el impacto que nosotros estamos mencionando. Quiero aclarar una cosa, yo hice el uso de la palabra problema de erosión, sin embargo, si somos nosotros bastante conscientes, la erosión costera no debe de ser considerada un problema. Lo que sucede es que nosotros no consideramos que la zona costera es una zona que debe de ser buffer, es decir, debemos nosotros separarnos bastante de la línea de la playa en dirección hacia el continente, como para permitir estos pulsos que tiene la zona costera, en los cuales en algunas ocasiones hay mucha arena en la playa, en otros momentos hay erosión, y bueno, si nosotros hubiéramos tomado esto en cuenta, no nos hubiéramos pegado tanto a la orilla, sino nos hubiéramos retirado para dar espacio para que esta playa tenga estos pulsos, y en el caso del pulso erosivo, pues que no afecte de la manera que nos está afectando ahorita. Entonces es una falta, yo creo, una falta de conciencia y de estrategia de manejo de lo que sería la erosión. Además, nosotros como seres humanos, pues estamos agravando este problema asociado a las actividades humanas. Básicamente, uno de los impactos pues son asociados a esto, a la generación de gases invernadero, a la construcción indiscriminada de obras de protección costera, a la extracción de arenas de los cauces de los arroyos o de los ríos para cuestiones de construcción, pero al hacer esto estamos evitando que ese sedimento, que si ustedes recuerdan en el balance sedimentario aportaba material a la playa, ahora no lo va a hacer porque lo estamos nosotros extrayendo. Y bueno, al final de cuentas, la otra recorte de periódico que les quiero mostrar, que se encuentra en la parte inferior derecha, pues precisamente hace referencia a esta idea de que México respondió tarde y mal contra la erosión costera, de acuerdo a los científicos. Es decir, no se preocupó, al igual que muchos países a nivel mundial,
por esta situación hasta que ya no la tuvo encima, y eso significa que ya está tratando de responder, pero la respuesta se va a hacer cada vez más compleja, puesto que ya se llegó a una situación en la cual, pues bueno, ya no es tan fácil tener control sobre este tipo de procesos, ¿no? A continuación, lo que les voy a mostrar son las alternativas que se han utilizado a nivel mundial para tratar de protegernos o tratar de minimizar los impactos de erosión costera. Las alternativas que se han utilizado son básicamente las siguientes. Primero es reubicarse. En estas figuras que tenemos aquí es una figura de planta en la cual estamos suponiendo que esta es la línea de costa en un tiempo 1, tenemos nosotros que esta es la costa en un tiempo 2 y que todas estas casitas negras que ahorita están en esta zona, en un momento dado estaban construidas aquí. Aquí, como el problema de erosión lo que iba a generar era la posibilidad de que fueran destruidas, pues todas estas personas agarraron su casa y la movieron un poco más hacia el continente para evitar esos impactos. Y si lo vemos nosotros en esta figura que tenemos del lado derecho, pues es básicamente lo mismo. Antes las casas estaban en este lugar, subió el nivel del mar o algo por el estilo en este lugar y fueron reubicadas todas estas construcciones. En la parte de abajo podemos ver alguna técnica de reubicación, como es la remoción de las casas y de las zonas de riesgo. Como pueden ustedes observar, se están colocando sobre una estructura que le permite ser movida como si fuera una casa móvil y transportarla a un lugar seguro. Esta es una alternativa de manejo de la erosión, es decir, ¿cómo le voy a hacer si no tengo la capacidad de minimizar un problema de erosión? Pues bueno, agarro la infraestructura y la muevo a un lugar seguro hacia el continente. La otra alternativa que yo tengo, que se ha manejado a nivel mundial, es protegerme, es decir, no me voy a mover de la zona de riesgo, sino lo que voy a hacer es que voy a construir alguna estructura rígida o flexible que me proteja de la acción del oleaje, por ejemplo. Esto que tenemos aquí, del lado derecho, que se refiere a la alternativa de proteger, significa que estas personas no se movieron del lugar donde estaban y decidieron construir, en este caso, un rompeolas, es decir, una estructura paralela a la costa que sobresale de la superficie del agua y cuyo objetivo es hacer que la ola rompa en este lugar de tal manera que pierda la energía la ola y que ya no erosione lo que sería la costa. Entonces, esta alternativa es otra opción, protegerme. En la figura inferior tenemos una de estas estructuras que recibe el nombre de muro. El muro, como lo pueden ustedes observar, es una estructura de concreto cuyo objetivo es romper la ola para que no se erosione la costa que tenemos en la parte trasera. Y bueno, otra alternativa sería adaptarse, es decir, yo vivo en la zona costera, voy a hacer referencia básicamente a la figura que se encuentra en la parte inferior, no voy a hacer referencia a las que se encuentran ahorita arriba, sino a la parte inferior me voy a ir directamente porque es muy elocuente esta figura. Y bueno, yo voy a construir en la playa, pero me voy a adaptar. Como yo sé que en ciertas condiciones el nivel del mar llega hasta acá y en ciertas condiciones el oleaje es muy intenso, pues bueno, en vez de construir mi casa pegada a la arena, pues lo que puedo hacer es que la puedo construir sobre pilotes de tal manera que cuando vengan esas condiciones el agua pasará por abajo, pero yo no tendré ningún impacto sobre mi infraestructura. De tal manera que esto es adaptarme, ¿sí? Adaptarme, ¿sí? Y por último, existe otra alternativa que está aquí, se hace referencia a ella, que es hacer nada. Quiere decir que en algún lugar en el cual las alternativas de manejo de la erosión no sean viables, ninguna de ellas, es decir, no es viable reubicarse porque tal vez la estructura sea de concreto o está cimentada, no sea viable protegerme porque la estructura de protección cuesta mucho más que mi casa y el terreno donde está construida, o bien que no puedo adaptarme, pues entonces la única solución que yo tengo es no hacer nada y esperar que las condiciones climáticas, la energía del oleaje, etcétera, pues acaben con todo mi patrimonio, es decir, que destruyan la casa o algo por el estilo y en ese momento pues me salgo y ya perdí el patrimonio, ¿no? Todas estas son alternativas de manejo que nosotros podemos utilizar en un momento dado, ¿sí? Y bueno, si nosotros analizamos la parte del balance sedimentario y analizamos también las estrategias de manejo de la erosión, pues bueno, vamos viendo qué pasa en la bahía de Todos Santos, ¿sí? Voy a tratar de explicar primero con base al balance sedimentario, como lo hicimos hace rato, qué pasa en la bahía de Todos Santos
¿Y por qué razón las playas de la Bahía de Todos Santos son tan cambiantes en cuanto a la forma? No voy a repetir para nada ya lo del balance sedimentario, ustedes ya lo ubican, pero voy a hacer referencia a esta balanza que tenemos aquí del lado derecho y también voy a dejar como referencia esto que tenemos nosotros en la parte inferior, con la aclaración de que hay un error. Aquí en la parte de abajo, donde dice entradas, es decir, donde estamos hablando de la erosión, este símbolo debe de ser positivo, el del lado derecho de las entradas. Yo me equivoqué y lo puse negativo, les pido una disculpa por ello. En la Bahía de Todos Santos, fíjense ustedes qué cosas tan interesantes. En la Bahía de Todos Santos hay unas personas que ya han hecho estudios de balance sedimentario. Cruz Colín, más o menos en el año 1997, realizó un estudio de balance sedimentario en la Bahía de Todos Santos, pero en el balance sedimentario que ella hizo, incluyó a los arroyos como parte de los elementos que aportaban material sedimentario. ¿Por qué? Porque en esas fechas teníamos lluvias muy intensas y los arroyos eran elementos importantes que aportaban material sedimentario en épocas de lluvia. Hago la diferencia entre un río y un arroyo. Un río corre todo el año, lleva agua todo el año, aporta material todo el año, mientras que un arroyo como los que tenemos aquí en la región solamente corre el agua en condiciones de lluvia y aportan en condiciones muy específicas de época de lluvia aquí en la zona. Pero bueno, si hacemos analizamos el estudio de balance sedimentario que hizo Cruz Colín y le quitamos lo que aportan los ríos, perdón, los arroyos, puesto que no ha llovido en un número muy importante de años, el balance sedimentario para la Bahía de Todos Santos nos da de más, es decir, hay un exceso de sedimento de 65,000 metros cúbicos. Con esto nosotros podríamos decir, de acuerdo a la tabla que tenemos en la parte de abajo, va a haber más entradas que salidas, por lo tanto, yo espero una depositación. Y eso significaría que yo esperaría que todas las playas de la costa de la Bahía de Todos Santos fueran playas amplias, arenosas, etcétera, etcétera. Pero eso yo no lo percibo. Yo, persona que vivo en la Bahía de Todos Santos, no lo percibo. Yo percibo, si no un problema de erosión generalizado, sí percibo que las playas son angostas y que cuando vienen tormentas, no se diga tormentas extremas, sino tormentas invernales comunes, la playa cambia mucho y pasa a un estado de erosión que luego se recupera, pero lo que yo voy a lo que yo voy es que existen cambios muy drásticos que estoy viendo yo en las playas, pero que de acuerdo al balance sedimentario, pues no deberían de existir porque yo debería tener un exceso de material. Lo que pasa es lo siguiente, este volumen de material que tenemos de exceso en realidad es muy poco, es como si agarráramos sal, si quieren ustedes, o arena con la punta de los dedos, y eso fuera del exceso de material que yo tengo. Cuando hablamos de procesos costeros, este material que está en exceso es muy, muy, muy poquito. De tal manera que más bien para la Bahía de Todos Santos, yo diría que las entradas, estaría hablando del renglón en la parte superior, son más o menos iguales a las salidas, por lo que les acabo de platicar. Y eso significa que la playa está en una estabilidad, ¿sí? Pero cualquier exceso de material que llega a ser aportado a la Bahía de Todos Santos se va a reflejar en la presencia de playas un poquito más amplias. Pero también cualquier evento que saque un poco de material se va a reflejar en cuestiones de erosión. De tal manera que nosotros tenemos playas, de acuerdo a este estudio de balance sedimentario, que están en una cierta estabilidad, pero es una estabilidad muy inestable, valga la redundancia. Poquito más de material que se aporte significa playas arenosas, amplias, como las vemos aquí en la playa municipal nosotros en verano, pero cualquier tormentita que saque un poco más de material, como lo vemos en condiciones invernales, pues me va a generar también erosión, como lo vemos también en la playa municipal. De tal manera que en la Bahía de Todos Santos, esa es la razón por la cual vemos costas tan cambiantes desde el punto de vista aporte de material sedimentario. Pero, como yo les mencioné anteriormente, lo que nos preocupa más es cuando tenemos esa situación bajo la cual se saca un poco más de material sedimentario y nosotros percibimos el problema de erosión en la costa y es cuando nos piden que tratemos de dar alternativas de manejo de esa erosión, puesto que se pone en riesgo los servicios ecosistémicos y se ponen en riesgo las actividades económicas y la infraestructura que se encuentra en la zona costera. Bueno, en el caso de la Bahía de Todos Santos, para enfrentar este tipo de problemática, nosotros hemos optado por la estrategia de protegernos, ¿sí? Y lo hemos hecho a través de un elemento nada más, que son la construcción de estructuras rígidas.
o son soluciones estructurales que se le llaman también, que también se le conocen como estructuras rígidas. Existe otra manera de protegernos también, como ustedes lo vieron anteriormente, la reubicación, lo que sería la construcción de dunas artificiales, lo que sería la alimentación artificial, etcétera, etcétera, pero en la Bahía de Todos Santos no las practicamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son medidas muy caras, ¿sí? Son medidas muy caras. Hay algunas medidas que pudieran haber funcionado y que serían más económicas, que tuvieran que ver un poco con planeación urbana, de tal manera de que no permitiéramos en un momento dado que se construyera cerca de la orilla, por ejemplo, pero eso ya no va a funcionar, puesto que como no lo hicimos, esa planeación previo a un proceso erosivo que se está dando, ahora que se está dando ya el problema, pues no podemos modificar la parte urbana para poder adaptarnos de alguna manera a ese problema de erosión. Nadie va a querer regalar su terreno que está frente a la costa con el fin de que haya una zona de amortiguamiento. Entonces, es un problema real que tenemos aquí en la Bahía de Todos Santos. Por lo tanto, nosotros hemos optado por las soluciones estructurales y rígidas que, sin quererlo, a lo largo, si no son bien diseñadas, son las que van a traer mayores problemas. Entonces, en el caso de la Bahía de Todos Santos, nosotros hemos optado por la construcción de rompeolas, espigones, muros y enrocamientos como estructuras que son de las más comunes que nosotros percibimos. Algunos ejemplos de estas estructuras de protección para que ustedes las ubiquen, pues bueno, son los rompeolas, los cuales los tenemos asociados básicamente a la zona de Marina Coral, ¿sí? Lo tenemos asociado a la zona del puerto de Sausal, a la zona del puerto de Ensenada. Tenemos la construcción de espigones, ¿sí? Como es este que tenemos que está aquí en el puerto de Ensenada y cuya función es detener el transporte litoral que viene de la dirección sur a norte para evitar que entre a la rada portuaria y eso traiga consigo problemas de solvamiento. Otro ejemplo de las estructuras de protección que se han construido en la bahía son los enrocamientos. Estos enrocamientos que están ustedes observando en la parte superior derecha corresponden a la playa municipal en la parte final del bulevar costero. Y aquí la función es colocar rocas con el fin de que la ola reviente y no erosione lo que es el perfil de la costa. Y por último, tenemos en la misma zona la construcción de muros de protección, que en este caso son estructuras súper rígidas, como lo pueden ustedes observar, que van a estar recibiendo el impacto de la ola y su función es marcar la línea entre mar y lo que es continente para evitar que se lleve a cabo la erosión en estas propiedades que tenemos ya aquí construidas. ¿Por qué digo yo que extremadamente rígidas? Estas, cuando la ola lo golpea, y si le golpean olas muy grandes, se va a fracturar y va a dejar de funcionar el muro como obra de protección. Cuando yo tengo un enrocamiento como es este que tenemos aquí, a pesar de que estamos percibiendo que las rocas son muy grandes, cuando hay eventos de condiciones muy energéticas, lo que va a pasar es que la ola va a mover las rocas, de tal manera que aquí los elementos son flexibles, aunque sean rocas grandes, son flexibles, y después del evento de tormenta yo puedo agarrar esas rocas y volverlas a colocar y restablecer de alguna manera la función del enrocamiento, mientras que si la estructura se fractura, por ejemplo en este muro que está construido de concreto sólido o rocas, pues ya no hay manera de repararla, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando yo implemente una estrategia de manejo, sea la estrategia adecuada, primero, y segundo, pues que considere este tipo de aspectos para su mantenimiento. Y bueno, considerando este tipo de obras que están construidas en la Bahía de Todos Santos, nosotros percibimos una distribución de ellas. Los rompeolas y los espigones que están aquí representados con un color verde, los vamos a tener asociados a la parte del Sausal de Rodríguez, básicamente a los puertos, ¿sí? A la zona de Marina Coral, que nuevamente es un pequeño puerto para embarcaciones pequeñas, veleros, yates, y la otra zona que tenemos nosotros es para la parte del puerto de Ensenada, ¿sí? De tal manera que tanto los rompeolas como los espigones los vamos a tener en la Bahía de Todos Santos asociados a estas tres áreas en particular. Los muros los encontramos nosotros aquí precisamente en esta franja que tenemos entre Sausal de Rodríguez y lo que sería Marina Coral, y esos se encuentran en la zona de Cantiles. Los muros generalmente se construyen en zonas de Cantiles, ¿sí? La otra tipo de obra de protección, que son los enrocamientos, los tenemos principalmente distribuidos entre lo que es la Marina Coral y el puerto de Ensenada, mientras
que algunos muros y algunos enrocamientos, sobre todo los enrocamientos en la zona aledaña a la boca del estero de Punta Banda, en la zona de Nueva España, Mona Lisa y El Faro, pues son comunes precisamente en este lugar. Y aquí tenemos nosotros una imagen de estas zonas que estoy haciendo yo referencia. De tal manera que esta es más o menos la distribución de obras de protección costera y sí obedece la distribución a las características tanto geomorfológicas, es decir, la forma de la costa, como los niveles de energía, etcétera, que se presentan en cada una de estas zonas. Si manejamos algo de numeraria, para que nos demos una idea de cómo está la cosa en las obras de protección aquí en la Bahía de Todos Santos, la longitud de la costa de la Bahía de Todos Santos en total ronda alrededor de los 39, 40 kilómetros y se han construido hasta el momento 54 obras de protección, mezcladas con todas las que les he mencionado yo a ustedes. Y si yo lo que hago es que divido yo el número total de la longitud de la costa entre la sumatoria total de las longitudes individuales de cada una de estas obras de protección, suman 12 kilómetros. Por lo tanto, podemos decir que el índice de acorazamiento de la Bahía de Todos Santos para el 2020 es del 30%, que la verdad es un número muy elevado. Es decir, estamos construyendo muchas obras de protección que al final de cuentas, muchas de ellas, como es el caso de los muros en la zona de Sausal de Rodríguez, están evitando que el cantil aporte material sedimentario a la playa. Por lo tanto, si en esa playa tenemos nosotros un balance positivo, colocamos un muro y evitamos que entre material de los cantiles, podemos nosotros cambiar los números y ahora tener un balance negativo porque estamos evitando la entrada al sistema de esa arena con la construcción de un muro. Al igual, construir un espigón lo que va a hacer es que va a detener el aporte sedimentario. Y es muy importante tener en cuenta de que no podemos seguir construyendo obras de protección de manera indiscriminada, sino que tienen que ser bien pensadas y bien planeadas sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué nos depara el futuro para la Bahía de Todos Santos? Para la Bahía de Todos Santos, considerando que diversos estudios prevén un escenario de aumento en el nivel del mar a nivel global de 3 milímetros anuales, como pueden ustedes observar en esta gráfica superior izquierda, y en particular de 2 milímetros anuales en la Bahía de Todos Santos, como son los resultados de estos estudios hechos por CICESE, pues bueno, esta situación definitivamente exacerbaría el problema de erosión en la costa de la Bahía de Todos Santos. Es decir, para la planeación de futuras estrategias de manejo de la erosión, es súper importante que tomemos en cuenta estas tendencias que se están presentando, puesto que si no las tomamos en cuenta, podemos tener nosotros, podemos exacerbar el problema de erosión, ¿sí? ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta? Bueno, la tendencia que existe a nivel global de aumento en la frecuencia de las tormentas e intensidad del viento también va a contribuir a exacerbar el proceso de erosión costera. ¿Por qué? Porque si tenemos más tormentas, las frecuencias son mayores y las velocidades son mayores. Si ustedes recuerdan, mucho del oleaje que arriba a la costa tiene su origen en el viento, de tal manera que si los vientos son más fuertes y las tormentas más frecuentes, pues evidentemente vamos a tener oleaje de mayores alturas, de más energía, y eso va a traer consigo en un momento dado que se puede exacerbar el problema de erosión en la zona costera. Si no consideramos esto a la hora de diseñar una estrategia de manejo, pues evidentemente vamos a estar proponiendo estrategias que no van a estar ad hoc con las condiciones del momento ni con las condiciones se prevé que prevalezcan en un futuro no distante, sino un futuro inmediato, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos observar? Bueno, hay varios estudios que se han realizado, ¿sí? Como este que tenemos nosotros aquí, en la cual se presenta un análisis por parte del Instituto Municipal de Planeación sobre las costas de la Bahía de Todos Santos y lo que es la mancha urbana. Y lo que ellos han identificado es que existen zonas bajas topográficamente que bajo un escenario en el cual haya un aumento en el nivel del mar, pueden ser zonas que se inunden y a la hora de que sean inundadas, pues eso va a permitir que el oleaje pueda tener un mayor alcance hacia el continente y eso va a traer problemas también de erosión. De hecho, la doctora Violeta Fernández de la Facultad de Ciencias Marinas y colega, precisamente el día de ayer estaba haciendo referencia a este tipo de estudios y ella menciona que las zonas que presentan mayor riesgo
serían básicamente las zonas aledañas a la boca del estero de Punta Banda, como puede ser la zona del Faro, Nueva España, Mona Lisa. Y bueno, no tenemos nosotros que esperar años para ver qué estrategias de manejo se están implementando. Si nosotros vamos ahorita a esta zona, la estrategia que están utilizando es un enrocamiento, ¿sí? El enrocamiento ya tiene una longitud bastante grande, ¿sí? Y empezó como un enrocamiento con una longitud bastante pequeña. Sin embargo, cuando colocan ustedes rocas y evitan que el sedimento llegue o que sea erosionado del cantil y que sea aportado a la playa, lo que va a suceder es que el enrocamiento va a proteger o va a ser una barrera o te va a proteger nada más exactamente en la longitud que tú construiste del enrocamiento. Pero a los costados, como no construiste enrocamiento, se va a dar la erosión y se va a dar más intensa, puesto que este enrocamiento que tú colocaste está evitando que entre sedimento, por lo tanto va a haber un déficit de material y eso va a hacer que se exacerbe el problema de erosión a los costados, se empiece a erosionar con una mayor velocidad y haya la necesidad de colocar o prolongar más el enrocamiento, de tal manera que empiezan con un enrocamiento pequeño y este se va prolongando cada vez más hacia los lados para evitar que se esté erosionando la costa y eventualmente vamos a terminar con una playa muy grande que está protegida con unas rocas, pero que eso va a traer consigo la pérdida de la playa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no va a haber aporte del continente hacia la playa y eso va a traer consigo pues la pérdida de la playa, como acabo de mencionar, pero también la pérdida pues de todas las cosas que podemos hacer nosotros. Ya no vamos a poder disfrutar de la playa, no vamos a poder ir a caminar, vamos a perder a lo mejor comunidades de organismos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que consideremos también esto en la propuesta de estrategias de manejo. Si a esta situación nosotros lo que hacemos es que aunamos una serie de factores adicionales como estos, fíjense ustedes, el crecimiento de la mancha urbana en la zona de la Bahía de Todos Santos. El programa de desarrollo urbano quedó limitado respecto al cumplimiento de sus objetivos, es decir, existía un plan de desarrollo en el cual se percibía esta necesidad de regular el crecimiento de la zona pegado al mar. Sin embargo, no se pudo lograr esto y algunas de las causas son las siguientes. Bueno, la primera de ellas es la falta de continuidad en la planeación a largo plazo, ¿sí? No planeamos a largo plazo y si estamos analizando nosotros de que van a venir una serie de factores que van a exacerbar el problema de erosión, pues evidentemente eso puede traer consigo impactos más fuertes en la zona costera. La otra es el proceso de especulación. Como son terrenos muy caros, lo que se hace es que se compran terrenos, y como la gente no quiere que se erosionen los terrenos, coloca un muro, coloca un enrocamiento, eso hace que no entre sedimento a la línea de costa y empezamos a tener problemas de erosión, si no frente a la propiedad que estoy hablando, pues sí a los costados, porque ese sedimento que entraba a la zona costera y que la corriente litoral la distribuía, pues ahora ya no va a existir y vamos a tener problemas de erosión a los lados, ¿sí? La otra es que tenemos nosotros un rezago de más de 10 años en la planeación urbana de la ciudad, incluyendo pues la zona costera. Entonces no está planeada la zona costera como tal. No se tienen cuadros técnicos que estén capacitados y que asesoren al cabildo en la toma de decisiones en aspectos relacionados con estrategias de manejo de la erosión costera. La otra es que no se valoran de manera adecuada los espacios públicos, es decir, no les damos el valor que debe de tener una playa, no nada más la debemos de ver con el lente económico, sino tenemos que ver nosotros todos los beneficios ecosistémicos que nos da. Es decir, es un lugar para relajarnos, para hacer ejercicio, para disfrutar con nuestros hijos, para disfrutar un atardecer, entre muchos otros servicios ecosistémicos. Y en el momento que no los valoramos de esta manera, pues no le damos la importancia y a la hora de hacer estrategias de manejo de la erosión, pues no nos interesa que este tipo de servicios se pierdan. La otra es la escasez de recursos humanos y económicos que puedan participar en la toma de decisiones en función del desarrollo de la zona costera. Tenemos una irregularidad en los procesos administrativos, sobre todo en zona federal marítimo terrestre. Y bueno, la dependencia a políticas de desarrollo de nivel estatal y federal ajenas a las necesidades reales de la ciudad. Generalmente muchas de las estrategias son implementadas por personal del interior de la República y bueno, definitivamente deben de ser implementadas con apoyo de personal del interior de la República,
pero también con personal de aquí de la localidad, que es la que conoce básicamente cuál es la dinámica de la zona costera. Y a esto también podemos aunar la intervención humana, ¿sí? Nosotros hemos construido obras de protección sin considerar impactos en el aporte sedimentario y cambios en la dinámica de las corrientes. Hemos hecho extracción de arenas en cauces de los arroyos, específicamente aquí en la zona de la Bahía de Todos Santos. No hemos limpiado cauces de arroyos, porque fíjense ustedes que si no limpiamos cauces de arroyos, cuando venga la lluvia, el sedimento, como se encuentra basura, se encuentra un refrigerador, se encuentra un vehículo, la corriente que está transportando material sedimentario hacia la playa choca con estos obstáculos, pierde velocidad, de tal manera que el sedimento no llega hasta la orilla, sino que al perder velocidad la corriente ya no puede transportar el material y este se deposita en los arroyos y ya no llega a lo que sería la línea de la playa, que es donde la necesitamos para que esté alimentando la dinámica costera. Y luego también tenemos nosotros un problema ahí con los programas inadecuados de reforestación. En últimas fechas se ha dado mucho a hacer programas de reforestación que sí son muy importantes. Sin embargo, la reforestación de las zonas de la cuenca que se han realizado en muchas ocasiones se llevan a cabo con especies que no son endémicas de la región o que no son las adecuadas. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un cauce de arroyo aquí en esta zona y resulta que no tiene nada de vegetación, cuando llueva, y no tiene nada de basura también, cuando llueva el agua va a empezar a correr y va a empezar a mover el sedimento, la arena, y la va a transportar hasta la orilla. Si yo coloco basura, va a suceder lo que yo les comenté hace rato. Pero si hay un programa de reforestación en el cual se hace una reforestación del cauce del arroyo y se colocan árboles, por ejemplo, ¿sí? Pues lo que va a suceder ahora es que cuando llueva, el agua va a empezar a fluir, pero como están estos troncos en el cauce del arroyo, estos troncos van a restar velocidad a la corriente y eso no le va a permitir a la corriente transportar sedimento, de tal manera que no va a llegar tanto sedimento a la zona costera. ¿Cuál es la razón por la cual pasó esto? Pues porque se implementó un programa de reforestación utilizando especies que no eran las adecuadas o bien reforestando en zonas donde no debería de reforestarse. Se podía haber reforestado en otra zona, pero si se toma una decisión errónea, pues vamos a tener problemas de este tipo. Y bueno, independientemente de todas las cosas que yo les he comentado, para mí es muy importante que se considere lo siguiente a la hora de hacer estrategias para controlar los problemas de erosión que se van a presentar, que se están presentando y que se van a presentar en un futuro. Y bueno, también requerimos hacer una serie de estudios, entre ellos identificar zonas de erosión, etcétera, etcétera, pero yo considero que es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. En los estudios de balance sedimentario, a pesar de que tenemos varios arroyos que supuestamente aportan material a la línea de la playa, pues esto ya no lo hace, por eso los tengo marcados con una X, porque muchos de ellos ya fueron represados, muchos de ellos fueron canalizados, o porque simplemente no ha llovido en la región, por lo tanto es importante que en los estudios, por lo menos en estos momentos, no consideremos en un momento dado a los arroyos como grandes aportadores del material sedimentario y grandes sustentadores del balance sedimentario que van a generar playas con excesos de material sedimentario. La otra cosa que debemos de considerar es la corriente litoral. En este diagrama yo les estoy mostrando con una línea amarilla las direcciones preferenciales o las direcciones más comunes de transporte litoral en la bahía. De manera general, de la zona de San Miguel, la corriente litoral fluye en dirección hacia el norte. Desde Punta Banda fluye en dirección hacia el sur. De Punta Banda se viene pegado a toda la cordillera y luego sube en dirección hacia el norte, a la boca del estero de Punta Banda. Y de la boca del estero de Punta Banda hay ocasiones en las cuales la corriente fluye en dirección norte hasta llegar al Espigón. Y en algunas otras ocasiones hay un cambio en la dirección de la corriente litoral donde una porción fluye hacia el norte y otra porción fluye hacia el sur. ¿Por qué les digo esto que es importante considerar? Porque si yo, por ejemplo, construyo una serie de muros en la zona de Sausal de Rodríguez y estoy evitando con ello el aporte de material sedimentario a la playa, y eso significa que esta corriente ya no va a poder mover material sedimentario porque ya no va a haber material disponible, ya que los muros impidieron el aporte de material del continente hacia la orilla, pues por más que fluya esta corriente, si no hay material sedimentario, estas zonas que tenemos corriente abajo
pues van a dejar de recibir ese aporte sedimentario y se van a exacerbar los problemas de erosión que tenemos ahí, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros consideremos construir alguna obra de protección o alguna estrategia de manejo, también debemos de considerar aspectos tales como transporte litoral. Otra de las cosas que debemos de considerar es que en la bahía de Todos Santos tenemos muy poca zona de playa. La zona de playa con arena la tenemos desde la boca del estero de Punta Banda, en la parte de aquí, hasta básicamente lo que sería el Espigón. Y la otra sección de playa la tenemos de la boca del estero de Punta Banda hasta la base de lo que es Punta Banda. De tal manera que si nosotros estamos considerando acorazar toda la parte norte de la bahía, impidiendo el aporte de material sedimentario y que esto traiga como resultado de que se exacerbe el problema de erosión acá abajo, pues también estamos con un riesgo muy elevado de que esas playas que tenemos arenosas dejen de recibir material sedimentario que de otra manera lo recibirían y que también tengamos problemas en un momento dado con la existencia de estas playas. Por otro lado, también tenemos zonas muy importantes como son dunas, en este caso la duna de aquí de la zona de la Lagunita y las dunas que se encuentran en la barra del estero de Punta Banda, que también son zonas muy importantes. De tal manera que lo que quiero mencionarles es que cuando propongamos estrategias de manejo, tenemos que tener una idea completa de cómo está funcionando el sistema, o por lo menos tratar de darnos una idea de cómo está funcionando el sistema para que la estrategia de manejo de la erosión sea la adecuada y que sea la más eficiente en función de las características del medio en el cual estamos tratando de implementarla. Y ya por último, quisiera yo compartir con ustedes las siguientes conclusiones. Lo que se ha presentado en esta charla pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias de manejo en la bahía de Todos Santos que sean eficientes. Las de ahorita que están construidas yo considero a nivel personal que no son muy eficientes. Están haciendo su trabajo, pero lo están haciendo a un costo muy elevado para el ambiente y para cuestiones de servicios ecosistémicos. El proceso de implementación de una estrategia de manejo costero deberá especificar el problema que se tiene, inventariar y predecir la situación, si se toma o no alguna medida, es decir, pros y contras, si yo construyo o no construyo alguna estrategia de manejo, o si implemento o no alguna estrategia de manejo, y con base a eso decidir. La otra es formular planes alternativos, es decir, tener un plan A y luego un plan B y un plan C en el caso de que cambien las condiciones del medio ambiente. La otra es evaluar los efectos, incluidas áreas adyacentes al proyecto, ¿sí? Y por áreas adyacentes se refiere a que los estudios deben de considerar no nada más el lugar aledaño al lugar donde se va a construir la obra de protección, sino que lugares adyacentes, como pusimos el ejemplo hace rato, en el sentido de que si construyo yo muros en la zona de Sausal de Rodríguez, yo puedo tener repercusiones inclusive en la playa municipal, es decir, un área geográfica que está muy alejada del lugar donde estoy construyendo el proyecto. Por lo tanto, debo de tener una visión un poco más global si lo vemos de esa manera. La otra es comparar los planes alternativos y seleccionar en un momento dado el plan definitivo que sea el más adecuado para todas las condiciones físicas, químicas, biológicas, ecosistémicas, económicas, políticas, etcétera. Es decir, todos los elementos que se deben de considerar. Perdón. La otra es la protección costera debe tomar en cuenta aspectos de medio ambiente, sociales, económicos, políticos, que por lo general rebasan espacial y temporalmente el dominio que aparentemente abarca el problema en sí. Y no es cierto. Cuando proponemos una estrategia de manejo de la erosión, no nada más la vamos a hacer con el fin de prevenir la erosión, sino que debe de cumplir con una serie de aspectos sociales, económicos y políticos, ¿sí? La otra es, y por último, que las soluciones a problemas de protección costera deben indudablemente ser de largo alcance, ¿sí? E incluirse en un marco planificado de manejo integral, en donde intervenga el gobierno, la sociedad y los particulares, y para tal efecto es necesario que los esfuerzos se coordinen primero a nivel local, pero también a nivel estatal y federal. Y bueno, con esta plática que les acabo yo de dar, con esta pequeña charla, les agradezco su atención y espero que haya dado un granito de arena en el entendimiento de nuestra zona costera de la Bahía de Todos Santos, el por qué existen obras de protección y sobre todo, pues el escenario que nos espera en un momento dado y recalcar la importancia de tomar cartas en el asunto, no mañana, no pasado, sino empezar ya.
Entonces les agradezco mucho su asistencia a esta charla. Buenas tardes.